Bueno, oficialmente estamos en la quinta clase, así que bienvenidas a la quinta clase del trayecto. Vamos a hacer, como les decía recién, primeramente vamos a compartir pantalla para hacer un repaso de lo que hemos visto estos días. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de las emociones? Las emociones básicas, que son las reconocidas mundialmente porque tienen que ver con la biología universal, eh, que eran el miedo, el asco, la alegría, la ira, la sorpresa y la tristeza. Que lo que hablábamos es que en cualquier lugar del mundo, estemos donde estemos, eh, todas las personas las sentimos. Tienen que ver con la biología, o sea, no son aprendidas, están en nuestra constitución. Eh, Son inevitables y son necesarias. Eh, bueno, este era el repaso de todas las que sí las vemos claramente, estemos donde estemos, reconocemos a qué se refieren, o sea, nunca podríamos decir que esta imagen se refiere a una chica que está contenta, por ejemplo, que está feliz. Claramente cuando vemos la imagen la relacionamos con qué es lo que le puede estar pasando y sabemos que es una imagen de una persona que está triste. La función, porque bueno, mucho se habla de las emociones, pero no sabemos exactamente cuál es la función, para qué están, o sea, es algo que tenemos aprendido, es algo que nos enseñan en la escuela, y la realidad es que no, como decía recién, las emociones tienen que ver con la biología. Lo que aprendemos es a encauzar, a vehiculizar estas emociones que tal vez socialmente no son eh, aceptadas o que nos cuesta más lidiar con ellas, como es la ira o la tristeza. Bueno, por eso es que también muchas personas que están con tristeza o que están muy enojadas, les cuesta mostrarlo. ¿Por qué? Porque socialmente hay un peso muy grande que de alguna manera hay un juicio sobre estas emociones, ¿no? Y esto es lo que también hablábamos. El juicio en realidad es algo que aprendemos porque las emociones no son buenas ni malas, son emociones que vienen a enseñarnos algo y lo que nos vienen a enseñar es esto, ¿no? Bueno, estoy sintiendo esto, bien, con esto tengo que hacer algo. Eh, conectó Azucena. Y eso es lo que nos vienen a enseñar, ¿no? Son pro supervivencia. Eh, es como que nos muestran algo para actuar en consecuencia, para mostrarlo y vehiculizarlo de la manera socialmente aceptada. Pero hay que nombrarlas primero, sobre todo en los niños más pequeños, nombrarlas, eh, validarlas, o sea, enseñarles que eso que están sintiendo se llama tal cosa, asco, ira, eh, alegría, lo que sea. Eh, y en las que son, porque bueno, también tal vez las que son por ahí más fácil de relacionar, que son las que generalmente decimos, bueno, hay que enseñarles a vehiculizar estas emociones, son la ira, porque sobre todo en los más chiquitos es como que se ve esta falta tal vez del vocabulario, hace que lo corporal tome toda esta emoción, que todo el cuerpo está tomado por esta emoción y van tal vez a golpear algo, o a tirar algo, y bueno, y eso es ahí es donde está la función del adulto, del docente, en enseñarle a que es una emoción, que está perfecto que la sienta, porque si hay algo que le dio bronca o que le dio impotencia, eh, es totalmente aceptable, pero lo que tiene que aprender es a lidiar con eso y vehiculizarlo de una manera que no lastime, que no golpee. Esa es la función nuestra. O sea, no negarla, no darle valor, no hacer como si nada, sino todo lo contrario. Ponerle nombre, contarle qué es lo que le está pasando y enseñarle cómo. Bien, después teníamos las emociones secundarias, que es la que hablábamos que son las emociones, estas primarias que estábamos hablando recién, pero a estas secundarias son emociones que están totalmente tenidas o impregnadas por la cultura. Son emociones que están eh,
ya dentro de lo que serían los códigos sociales, de lo que se espera. Estas sí son aprendidas. Ya esto tiene que ver con, ¿vieron el video ese de las corazas que mandé? ¿Lo pudieron ver? ¿De Pablo Flores? No, es un video que es cortito. Yo se los mandé por WhatsApp, si no me No, equivoco. ese no lo... ¿No lo viste? ¿O no lo mandé? Espera, capaz que no lo mandé. Bueno, Pablo Flores habla de... Sí, lo mandé. Este video que es un hombre que está con como una armadura. eh, lo que intenta mostrar este video es cómo nosotros nacemos, lo que se dice originales, y morimos siendo copias. Porque todo esto que nacemos, que es tan genuino y eh, tan lindo de los niños, tan inocente, es lo que después la cultura empieza a moldear. Y con esto de que empieza el adulto a ponerle juicio a las emociones, a decir estas son buenas, estas son malas, cuando un niño se porta mal o está enojado, empiezan los comentarios, ay, qué feo que te estás portando, así nadie te va a querer, o ay, qué feo, o las nenas no lloran. Bueno, estos comentarios que ya sabemos que eh, en muchos lugares ya no se dicen, pero en muchos otros lugares sí se dicen, y todos estos comentarios son los que van armando de estas corazas. Después si pueden véanlo porque es muy lindo el video, es divertido porque Pablo lo hace como un acting de cómo nos vamos moviendo en la vida cuando todas estas corazas van impidiendo que podamos mostrar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque hubo un entorno social que hizo que cada vez ocultemos más estas emociones y empecemos a actuar en función de lo que el otro espera o lo que el otro quiere, para de alguna manera agradar socialmente y pertenecer a lo que se espera del entorno social más inmediato cuando son muy pequeños, cuando son niños muy pequeños. Es esto que yo también ponía en el Instagram, esto de que el mayor temor que tienen los niños es a que dejemos de amarlos. Entonces empiezan a cumplir cuando nosotros decimos, no sé, por ejemplo, en una situación donde se enoja mucho, que el niño estalla emocionalmente y empezamos con es un maleducado, mira cómo se enoja, está loco, esa palabra que se escucha mucho, mira las locuras que hace. Bueno, este niño empieza de alguna manera a responder de esa forma. Y cuando empieza a generar rechazo en el otro, es cuando empiezan a armarse estas estructuras, estas corazas, que hacen que estas conductas que son biológicamente de todos los seres humanos, empiezan a poner como una barrera y dejan de mostrarse. Y eso es lo hasta peligroso, digamos, de alguna manera. Es preferible que un niño explote emocionalmente y que nosotros adultos podamos lidiar con eso teniendo las herramientas para poder acompañarlos. Eh, en los jardines pasa un montón que a veces se sacan un juguete, sobre todo en los más chiquitos, se sacan un juguete, se pegan. Cuando todavía el habla no está establecida, es mucho el juego corporal y entonces se pegan, se sacan a los manotazos los juguetes. Bueno, y ahí es donde se generan estos roces entre ellos que son las desregulaciones propias de cuando uno tiene un objeto y el otro viene y se la saca y se enoja, claro que sí. Eh, y ahí es uno adulto el que tiene que acompañar esta situación y mostrar de qué manera se piden las cosas, no retar en el sentido de decir lo que estás haciendo es de nene malo o eso lo hacen los nenes malos, o sea, estos juicios que hacemos que sin querer nos salen. eh, no están buenos porque no Sí, tienen no que poner ver etiqueta. tal cual. Tanto que hablamos de las etiquetas y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, ojo ahí, ojo al al hacer estos comentarios. Eh, bueno, estas emociones, para ir cerrando con esto, porque quiero que continuemos. Para ir cerrando con esto de las emociones secundarias, tienen que ver con esto, con todos los dichos que tenemos socialmente que los niños escuchan y empiezan a responder en función de eso. Estas son
en parte las emociones secundarias. Después vean, si quieren, el videito este que les mandé, que está bueno y es divertido. Bien, habíamos hablado un poco de las necesidades psicológicas, fisiológicas de maduración, ¿se acuerdan? Em, Tanto la biología como su psiquis no están preparados, sobre todo en los niños más pequeños de 45 días cuando ingresan a los ambientes educativos, en los jardines, como normalmente se dice, maternales. ¿Por qué? Porque toda su biología indica que tienen que estar cerca de su figura de apego primaria, que en general es la mamá o la persona que está a cargo de esa criatura, que es la que ha podido establecer este vínculo de apego primario y es la que de alguna manera garantiza que esté a salvo, como dándole respuesta a cada una de las cosas que este bebé va sintiendo. Este bebé las va expresando a través del llanto y esta figura de apego, que en general es la mamá, es quien va respondiendo sensiblemente a esa demanda. Bien, bueno, esto no es la figura de apego primaria, que es en general papá, mamá o cuidador, quien esté, quien haya recibido a este bebé, a este niño. Y después, esto lo vamos a ver ahora más adelante, la figura de apego secundaria, que son inmediatamente después de la familia, del entorno más cercano, que son los padres, son las docentes de nivel inicial, que son las que reciben a estos niños tan pequeños. Ustedes son las figuras de apego secundaria, que son las que, o sea, del entorno familiar, la que le da voz a ese niño es la mamá o quien esté a cargo. Dentro del entorno educativo, quien cumple esta función es la docente. Es la que empieza a conocer, por eso los procesos de adaptación llevan tiempo. ¿Por qué? Porque el proceso, como bien digo, no se da de un día al otro, porque esto tiene que ver con ir generando un vínculo de seguridad en el cual los niños empiezan a sentirse que dentro de ese espacio, lejos de mamá y papá, hay una persona que también da respuesta sensible y oportuna a su necesidad. Y esto se va a ir dando a través de los días y del contacto físico y emocional. Es de la única manera que podemos construir un vínculo, una relación. Es como pretender que seamos amigas de un día para el otro. Esto no va a pasar porque no nos conocemos. Entonces, eh, de alguna manera es bastante loco pensar que un niño puede querer de un día para el otro a su maestra o a su docente a cargo. No va a pasar esto, así como tampoco se construye una relación de un día para el otro. O sea, las relaciones llevan tiempo, tiempo de compartir, tiempo físico y tiempo emocional, de estar disponible para la otra persona para que me conozca y yo poder darle lo que necesito y este niño pueda tener la certeza de estar seguro lejos de papá o mamá. Es por eso la figura tan importante del docente, de poder ser esta persona sensible en los niños cuando llegan al jardín. Eh, Gracias a Dios, ustedes están acá y hay todo un montón de gente que empieza como a pensar las cosas de esta manera y a entender que es esto lo que los niños necesitan y lo que también facilita un montón los procesos de adaptación. Cuando hay un adulto que entiende que esto es un proceso que se va construyendo, eh, de alguna manera le da tranquilidad a ese niño porque ellos están tranquilos, porque saben que esto es un proceso que no tiene que ver con algo personal, con una cuestión de piel, estas cosas que a veces se dicen, sino con construir un vínculo. Y también, y una de las cosas más importantes es darle seguridad a la familia. Si la familia que va a dejar ese niño en ese lugar está tranquila de que este bebé va a estar bien o este niño va a estar bien, esta familia va a estar bien porque va a estar con esa certeza y esa seguridad. Y es muy importante que los padres, cuando dejan a los niños en las escuelas, en los jardines principalmente, se sientan seguros para poder transmitirle esto a sus hijos antes de salir de la casa a la institución escolar. Bien, Perdón, hablamos de... Ceci, quería acotar una cosita. Dime, dime. También como docente, Sí, está bueno que podamos entender de esto de que por ahí le decimos, bueno, no, porque acá te están esperando tus amigos, o acá no somos todos amigos,
o no traigas el juguete porque si no lo vas a compartir, no lo traigas. Y bueno, y esas también son frases Sí, poderosas, digamos, negativas, que por ahí uno lo dice con toda la buena intención, pero para el niño termina siendo algo negativo, primero porque todos los compañeros no son amigos, recién los conoces, la primera vez que los ve, o así tal cual, haya pasado una semana, ¿no? Y después tal que cual. el juguete, para él es lo único que lo asocia a su casa, digamos, ese objeto que él trae de su casa, que obviamente que no lo va a querer compartir. Y así no Tal sea cual. su objeto transicional, tampoco lo va a querer compartir. Tal cual, exactamente. Por eso yo sugiero a veces este taller que hago, este trayecto que hago con ustedes, hago también un taller que es para padres. Y siempre digo, si, aunque sea algo, no sé, muy chiquitito, pero algo que los chicos, una pulserita, algo que puedan llevar al espacio nuevo, algo de ellos propio, que ellos que hayan acordado con la mamá o con el papá de que, bueno, a través de ese hilo, de esa pulserita, de un, no sé, un papelito, algo que tenga que ver con la familia, de alguna manera les va a dar seguridad en ese lugar. Entonces, es importante que también, en algunos lugares permiten juguetes. El tema es entender que porque acá viene el juicio del adulto, ¿no? Cuando el niño no quiere prestar su juguete, empieza eh, que es egoísta, que es mezquino, que no quiere prestar sus cosas. Y la realidad es que si ese niño está eligiendo ese juguete para llevarlo a ese lugar, es porque realmente para él es importante. Con lo cual, obviamente no va a querer prestarlo porque va a tener miedo de que se le rompa o que alguien se lo robe, porque ellos no saben lo que pasa ahí. O sea, las consecuencias de las cosas que pasan las sabemos nosotros adultos. Ellos las tienen que vivenciar para entender qué es lo que pasa, como consecuencia de alguno de esos actos. O sea, probablemente si se lo saca, después se lo va a devolver, pero ellos no lo saben. Y esta construcción que se va haciendo en el medio genera mucho miedo. Y si están en un proceso de adaptación, peor. Entonces, yo siempre sugiero, ¿no? Si pueden llevar algo, y también pongo el ejemplo de si yo, por ejemplo, viene alguien y me saca el celular, ¿no? Que es con lo que yo trabajo y es como mi medio de comunicación para todo lo que hago. Si alguien viene y me lo saca sin mi permiso, claramente yo me voy a enojar. Entonces, si nos ponemos en el lugar de ellos, ¿por qué ellos no se podrían enojar cuando le sacan un juguete? Porque el juguete es lo mismo que el celular para mí, o sea, no hay ninguna diferencia. Para ellos ese juguete seguramente es muy importante porque tiene que ver con la construcción de algo eh, y que lo relaciona con algo de la familia. Entonces, de alguna manera siempre le damos más valor a lo que el adulto tiene o a lo que el adulto dice que a lo que a ellos les pasa o lo que ellos hacen o lo que ellos dicen. Entonces, ahí hay que tener también cuidado con estas palabras que decimos, ¿no? Es egoísta. Bueno, no, no, nadie nace egoísta. Y si a través del compartir y ver que cuando se prestan las cosas, eh, después se devuelven y que no pasa nada y que si se rompe tampoco es tan grave porque también se puede reconstruir o bueno, se busca la forma de repararlo, pero todo esto lleva un tiempo de poder entender que esto es así. Hasta que este tiempo compartido, que es lo que les decía, no pasa, ellos, la realidad es que no saben cómo es la vida, porque la están aprendiendo. Y nosotros tenemos la costumbre de medir siempre todo desde nuestra mirada, de personas ya adultas, ya formadas, con una estructura psíquica armada, y con muchísimas certezas y muchísimos juicios. Y desde ahí es de donde miramos la vida. Y la realidad es que para ellos es completamente distinta. Eh, no sé si lo han escuchado hablar a Humberto Maturana o lo han escuchado nombrar seguramente. También es un biólogo chileno que murió hace el año pasado o el año pasado, hace no mucho. Bueno, Humberto Maturana decía que, después voy a mandarles algo de él porque es espectacular todo lo que dice. Él es biólogo y habla mucho de que el adulto perdió la ternura hacia la infancia. Perdió la ternura, punto.
Y desde ese lugar de ya no tener esta mirada tierna, le cuesta mucho ver al niño con la inocencia y con la ternura que el niño tiene, porque ya eso, su vida adulta está empañada de un montón de situaciones y de cosas que perdió esto. Entonces, eh, está bueno poder, como les decía la otra vez, mirar la vida como si fuera la primera vez con esta ternura que hemos perdido. Es un trabajo porque en realidad eh, convoca nuestra propia crianza y nuestra propia niñez, y eso es lo más difícil porque nos hemos alejado mucho de eso. Por eso también muchas veces eh, a muchísimos adultos les cuesta mucho poner el cuerpo y el mundo emocional, la emocionalidad al servicio de un niño. En general, es algo que cuesta mucho porque la vida adulta nos ha ido llevando para distintos lugares y nos hemos como desconectado de todo eso. Bueno, y él habla de esto, ¿no? De recuperar esta ternura, esta mirada tierna hacia la infancia. Bueno, nos fuimos de tema. Eh, Hablábamos un poco de la nutrición, esto lo voy a pasar rápido porque yo igual esto después se los voy a dejar, de la lactancia mínima hasta los 6 meses, luego alimentación complementaria, pudiéndose, no, la teta no hace falta dejar de darla cuando se agrega la alimentación complementaria, sino más bien es lo recomendable. Bueno, lo del sueño, que también era otro indicador de cuando los niños llegan tal vez muy irritables o llegan al jardín llorando y bueno, y empezar a ver también si esto día a día sigue pasando. Bueno, es un indicador como para preguntar, bueno, ¿cómo está durmiendo en casa? Porque si un niño no tuvo un sueño reparador, no pudo dormir bien o las horas que necesita, difícilmente vaya a poder estar tranquilo y poder aprender. Eh, es muy importante el sueño. Fíjense después en el libro de Rosa Llobet que yo se los mandé, eh, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, bueno, yo se los mandé. Rosa es la primera que vimos al principio cuando hablaba de que cuando un niño nace, no, lo que necesita es algo que simule el vientre materno. Bueno, después las condiciones de abrigo, en función de las condiciones habitacionales, de cómo vive este niño, ¿no? En qué condiciones se está desarrollando su infancia, es importante esto. Y después llegamos a las necesidades afectivas, emocionales. Eh, Acá habíamos hablado un poco de la madre suficientemente buena, que ya seguramente muchas conocen. Eh, bueno, es esto, ¿no? Que hablaba que está en relación a la teoría del apego, esto de eh, la madre que es lo que yo también les decía en la clase anterior, lo que Winnicott decía, en realidad en ese momento no se hablaba mucho de géneros ni nada de esto, en realidad hoy ya no se habla de, o sea, la madre es quien cumple la función, no hace falta que sea mujer, a eso me refiero. Quien cumple esta función materna, dice que no debe ser, no es necesario, o sea, no existe la perfección, no existe la madre perfecta como no existe la persona perfecta, pero sí lo que se requiere de esta madre suficientemente buena es que sea una persona que sintonice con las necesidades del bebé y que responda de manera apropiada, facilitando el desarrollo y la conexión con el mundo, porque es ella, esta persona, la que le va a mostrar el mundo y de alguna manera el cómo nos vamos vinculando nosotros con el entorno, desde qué lugar, qué vínculo tenemos tanto con el alimento, como con las relaciones humanas, como con cualquier situación o cualquier cosa del entorno. Todo esto va a mostrar y le va a ir mostrando a este bebé cómo se relaciona mi mamá con el mundo. Y es por eso que es ella, esta persona, la que va a ir mostrándole el vínculo con el mundo, es como la que va abriendo camino. Bien. Bueno, hablamos acá también de las funciones, ¿no? Esto de la madre suficientemente buena. Esto lo vamos a pasar más rápido porque así vemos el video. Bueno, hablamos del sostenimiento que se refiere no solamente a lo físico, sino al sostén emocional, a esto de que se habla mucho de la mirada, ¿no?
de poder sostener a nuestros hijos o a nuestros alumnos de manera emocional, ¿no? Es esto de estar presentes y conectar emocionalmente. Siempre que haya un vínculo construido y una mirada, los niños, los alumnos aprenden muchísimo más rápido y mejor. Es todo, al haber esta conexión de confianza y de seguridad, los niños sin duda aprenden muchísimo más rápido. Es condición, creo yo, esto de esta conexión, esto de sostener emocionalmente a un niño, saber qué le pasa, quién es, estas necesidades que hablaba recién, esto de saber cómo durmió, cómo comió, cómo se está alimentando, en qué situaciones está viviendo, todo esto es condición. Y acá quiero aclarar algo, yo no estoy diciendo que las docentes se tengan que ocupar de eso, pero sí saber en qué condiciones se está desarrollando ese niño. Porque si esa información no la tenemos disponibles y tal vez estamos pretendiendo que aprenda de determinada manera y no está pudiendo, bueno, entonces entender qué es lo que está pasando, porque tal vez le estamos exigiendo algo que no está dispuesto o no está pudiendo hacer por estas cuestiones. Entonces, es información que necesitamos tener, en qué contexto se está desarrollando este niño. Bien, bueno, hablamos del manejo, bueno, es esto de la conexión también con el cuerpo, de registrar esto que tiene que ver con las emociones, de registrar sus necesidades y poder vehiculizarlas. Y esto que les decía recién de que es la madre quien muestra el mundo y quien le va a mostrar todo el vínculo, toda la vinculación con el resto de la sociedad. Bien, acá llegamos. Este es un video de una persona que para mí es maravillosa, es súper cálido y además sabe un montón. Es biólogo y se llama David Bueno. ¿Alguna lo conoce, lo escuchó alguna vez? Hay algunos videos de él dando vueltas, pero bueno, tal vez no les prestaron atención o no lo conocían. ¿Lo conocen? No. Bueno, es un video, él explica un poco de cómo es nuestro funcionamiento, o sea, en cuanto al funcionamiento de las conexiones neuronales y cómo esto va afectando o no en el aprendizaje. Así que bueno, lo voy a poner, necesito que me digan si se escucha. ¿Se escucha? ¿Alguna de las chicas? Bueno, entiendo que se Sí, sí, se escucha. escucha. ¿Listo? Perfecto. Bueno, ahí va. Gracias. No, por favor. Vive para ser libre. Sé libre para vivir. Right Free. Este es uno de los principios que definen a David Bueno, doctor en biología y director de la cátedra de neuroeducación V EduFirst, la primera a nivel mundial de estas características. Hoy conversaremos con él, tiene mucho que aportarnos. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en esta conversación de Education Talks. Soy Marina Fernández, soy psicóloga experta en educación, neuropsicóloga y profesora adjunta de la Universitat Abat Oliba CEU. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento en aspectos relevantes como es la neuroeducación y todos los aspectos relacionados. Un placer compartir esta charla contigo y con todos los que nos vayan a ver en el futuro. David, uno de tus principales intereses es acercar diferentes conocimientos científicos a la sociedad de una manera clara y sencilla, para que todos nos entendamos. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una nueva disciplina académica, nueva relativamente, hace como 15 o 17 años que empezó a funcionar como tal, que
reúne de forma sinérgica otras disciplinas como son la neurociencia, la pedagogía, la psicología, la sociología, para entender cómo se forma, cómo se construye, cómo va cambiando el cerebro humano en relación a los procesos educativos y cómo estos mismos procesos educativos influyen en cómo se va construyendo el cerebro humano. Al final el objetivo es profundizar en las estrategias pedagógicas para irlas optimizando cada vez más. ¿Y de dónde surge este interés por vincular la neurociencia con la educación? El interés surge a medida que se van acumulando conocimientos en neurociencia y se ve la importancia no solo de qué aprendemos a lo largo de nuestra vida, sino muy especialmente de cómo lo aprendemos para la misma construcción de este cerebro. Ver cómo todo aquello que estamos aprendiendo está influyendo en cómo nos percibimos, en cómo nos relacionamos con las demás personas. Esto es, para mí, el embrión de la neuroeducación como disciplina académica para ir profundizando cada vez más, para ir optimizando todos estos procesos. ¿Y cómo aprende nuestro cerebro? ¿Se generan cambios en él y, por tanto, individualmente todos vamos cambiando un poquito? Nuestro cerebro cambia cada día. Cuando nos acostamos por la noche jamás tenemos el mismo cerebro idéntico que era esa mañana. Aprendemos porque nuestro cerebro es plástico y maleable, lo que significa que va haciendo conexiones neuronales nuevas constantemente. Todo lo que aprendemos y cómo lo aprendemos va generando conexiones nuevas en nuestro cerebro para irse almacenando en los recuerdos. Tanto si son conscientes como preconscientes, tanto si son conceptos, habilidades, actitudes, aptitudes, todo queda almacenado en nuestro cerebro en conexiones entre las neuronas. De la forma que tenemos biológica, instintiva de aprender. Nadie fuerza a su cerebro para que haga conexiones nuevas, simplemente sucede de esta manera. Y aquí viene la gran importancia de cómo aprendemos. Si nuestro cerebro es el órgano que genera nuestra vida mental y la forma en que aprendemos y lo que aprendemos altera las conexiones de nuestro cerebro, significa que está condicionando cómo es nuestra vida mental. David, ¿qué elementos consideras que de la neuroeducación debe adquirir nuestra sociedad para que ésta sea más justa, más respetuosa con los demás, con el medio ambiente y que también sea una sociedad cada vez más resiliente? Muchísimas cosas. La primera es entender que no hay dos cerebros iguales, que no hay dos personas iguales y que una parte de estas diferencias es genética, es biológica y que nadie elige qué genes tienen y qué genes transmite a sus descendientes. Es simplemente este respeto por las diferencias y a partir de ahí entender que dentro de las diferencias hay unos marcos de convivencia comunes que pueden favorecerse desde el sistema educativo y que los conocimientos de neurociencia nos están ayudando a entender cómo potenciarlos. Por ejemplo, hemos visto que la sobreprotección va en contra de la capacidad de resiliencia. Y lo mismo, la sensación de abandono que algunas niñas y niños pueden tener va contra su capacidad posterior de gestionar situaciones de estrés y de ansiedad. Entre ambos extremos hay un punto más o menos intermedio que depende también de cada persona, porque todos somos diferentes, que es la que nos permitiría una sociedad más justa, más resiliente, más empoderada de sus propias decisiones. ¿El talento, la sabiduría, tienen un fuerte componente genético o también hay un aspecto familiar, social, que puede llegar a influenciar en su desarrollo y también puede llegar a modificar estos aspectos? Ambas cosas son importantes y ambas cosas hay que tenerlas en cuenta. Hay un aspecto genético, indudablemente hay un aspecto genético, porque el cerebro es un órgano biológico que se forma, que se construye y que se va construyendo a lo largo de la vida gracias a unos programas genéticos que lo están guiando. Así que la genética está detrás. Todos tenemos todos los genes, pero tenemos distintas variantes para estos genes que condicionan de distinta manera todos nuestros aspectos físicos, pero también los psicológicos, el funcionamiento de nuestro cerebro. En genética lo cuantificamos con una palabra que se llama heredabilidad, que básicamente es un porcentaje que mide qué parte de las diferencias
En cualquier característica cognitiva, mental, de comportamiento, que parte de las diferencias entre dos personas cualesquiera son debidas a sus diferencias genéticas y el resto es lo que viene dado por este ambiente familiar, social, educativo. En promedio, la mayor parte de características cognitivas tienen una heredabilidad que oscila entre el 35 y el 60-70%, según qué característica. Significa que este porcentaje nos viene dado genéticamente. ¿Qué es lo que es importante? Que ninguno llega al 100%. Y el resto es el ambiente, es la educación que generamos, es el ambiente dentro de la familia. Son las experiencias azarosas que a veces nos suceden y que terminan potenciando toda esta capacidad genética o mutilándola, según cómo sea el sistema educativo. Por tanto, el cerebro podríamos decir que es el centro de control, ¿no?, de toda nuestra conducta, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. ¿Hay alguna guía, alguna receta a partir de la cual podamos tener un cerebro en buen estado? No puede haber recetas como tales porque cada cerebro es diferente. Y cada relación entre dos personas es diferente porque depende de su temperamento, de su carácter. Pero sí que hay algunos puntos que yo creo que son importantes. El primero es el respeto. No se puede construir nada sin respeto. Y el segundo es el vínculo. Es este vínculo emocional que se establece, que es lo que permite precisamente poder llegar a la otra persona y que la otra persona pueda llegar a ti. Yo creo que si existe respeto y un vínculo emocional positivo, el resto todo va a cuesta abajo. En una sociedad cada vez más individualista, ¿qué peso consideras que tienen las miradas? Las miradas entre nosotros, las miradas entre profesor y alumno, entre un padre, una madre y un hijo, una hija. Las miradas son cruciales, es que son nuestra carta de presentación. Cuando entramos en una sala y vemos a alguien, lo primero que hacemos es mirar su mirada. A través de las miradas transmitimos nuestro estado emocional. La cara ayuda, es el marco que amplifica este estado emocional, pero solo viendo los ojos de una persona sabemos si está alegre, si está triste, si está enfadada. La cara lo magnifica, está muy triste o poco triste, muy enfadada, muy alegre o poco alegre, pero la mirada es la base de la transmisión emocional. Mirarnos a nuestros hijos e hijas o a nuestros alumnos con una mirada de confianza es la mejor manera de transmitirles esta confianza. Y la confianza se contagia. Si yo confío en ellos, ellos van a confiar más en mí. Y aprendemos de quienes confiamos. Así que esta confianza es básica, pero es que además, como se contagia, incrementan su autoconfianza. Y la autoconfianza es crucial para después tomar conciencia de las propias decisiones que tomas a lo largo de tu vida. Hasta ahora, David, hemos hablado de aspectos genéricos de la neuroeducación y me gustaría que nos centráramos ahora en la familia. ¿Qué conceptos de la neuroeducación deberían de saber todos los padres? Bueno, chicas, esto yo igualmente después se los voy a mandar para que lo tengan. Vamos a volver acá. Esperen que tengo que Es desde el salir inicio. acá. Vamos a dejar de compartir. Ahí está. Stop share acá. Bueno, me parecía súper importante esto porque es como un resumen, más allá de que este hombre David Bueno es un genio, es como un resumen de lo que venimos viendo, lo que venimos hablando. A ver, acá, pero yo necesito salir de acá. Espérenme un segundo, ¿eh? De la vida de Siempre, espérenme un segundito. Vamos a dejar de compartir. Stop share acá. Voy a minimizar un segundo. Espérenme. Ah, no puedo. Espérenme. Ay, ¿cómo vuelvo acá? Acá, Canva, acá. Ah, pero no. Ay, espérenme un segundo, chicas. Perdón, perdón, perdón. Mm, Tengo que salir de acá, pero no sé cómo. Bueno, básicamente igualmente lo que les quería comentar es esto, ¿no? Que esto es como un resumen de
lo que hemos venido hablando, de cómo las conexiones neuronales eh, pueden... A ver, esperen un segundo. Quiero salir de acá. A ver si puedo salir de acá. Está como... Ay, les pido mil disculpas, ¿eh? Estoy viendo cómo... Porque no me estaría respondiendo el salir de pantalla completa. Y ahora tampoco puedo salir de acá. Mm, Espérenme un momento, ¿eh? Les pido mil disculpas. A ver si no, si yo lo pongo hasta el final, ¿qué pasa? A ver, a ver si... No. Mm, A ver ahí. No, ahí está. Sí. Vamos acá. Esto ya lo vamos a cerrar. Les pido disculpas, pero la realidad es que se me hizo lío acá. Necesito abrir el Canva nuevamente. A ver si podemos. No, porque tengo que salir de acá. Em, mm, mm. A ver, no, pero me deja. A ver si yo voy por atrás. No. Bueno, les pido mil disculpas, pero no sé. No. A ver. No me deja salir de acá, no sé por qué. Bueno, chicas, les voy a pedir disculpas, pero me parece que voy a salir y volver a entrar, porque no estoy pudiendo salir de esta pantalla y no me deja poder continuar, básicamente. A ver si puedo ver acá al final. Bien, ¿y cómo? No me deja salir de acá. Y yo le doy acá. No, tampoco. A ver si yo salgo. Ya, vuelvo a sacar. Eh, Bueno, hemos tenido una clase bastante complicada por la tecnología. Hubo una de ustedes que también me dijo que salió porque no tenía internet. A ver si yo vuelvo acá, me vuelve a mandar acá. Bueno, voy a tener que salir y volver a entrar, chicas. Discúlpenme, pero no me va a quedar otra. A ver si yo salgo de acá. Bueno,
Sí, voy a tener que salir, chicas. Y discúlpenme, salgo y vuelvo a entrar, ¿sí?